Listo, chicos, bienvenidos entonces. Los dejo con la maestra Amparo Ángel, quien nos va a hablar un poquito del piano y la escritura para el piano. Bueno, Alex, mil gracias por invitarme con tus alumnos a esta pequeña sesión. Quisiera pues poderles explicar exhaustivamente muchas cosas, pero como es poquito el tiempo, entonces trataré de hacer algo didáctico y Alex me dice que explique más o menos mi proceso de composición en el piano. Les cuento que pues mi instrumento es el piano y yo soy pianista de la Universidad Nacional de Colombia, del Conservatorio en Bogotá, y pues durante muchos años me dediqué a tocar en público hasta que cambié la modalidad. Hace unos 20 años estoy dedicada a la composición porque o hace uno una cosa o hace la otra, porque el piano se necesita muchísimo tiempo para poder estudiar y poder transmitir en el escenario lo que, pues, estas grandes obras de los grandes compositores. Entonces, pues, me llamó, digamos, que la composición me llamó, tocó a mis puertas y me dijo, componga. Yo pues estuve casada con un gran compositor que es Luis Antonio Escobar. Él falleció hace más de 20 años, de 30 años ya casi que se murió Luis Antonio. Él murió a inicios de 1990, o sea, 1993 fue el momento en que él falleció. Después yo conseguí una persona adorable conmigo que fue Blas Emilio Ateortúa y me introdujo en la composición. Hay dos maneras de componer de estos dos grandes compositores que me acompañaron a mí y son Luis Antonio, quien componía en el piano. Él tiene unas obras muy bellas que se llaman Las Bambuquerías para piano y pues tiene muchísimas obras sinfónicas, tiene más de 300 obras. Y él componía en el piano y después orquestaba para lo que fuera, o sea, para orquesta o para conjuntos de cámara o para el solo piano. En cambio, Blas Emilio tenía otro estilo. Blas Emilio trabajaba a partir de acordes y de acordes también y escalas inventadas por él, estilo de las escalas que empleaba Bartók o algunos de los compositores de la primera mitad del siglo XX y que inventaban la escala, o sea, hacían, armaban una escala propia y sobre esa escala componían. Pues esos son diferentes modalidades de composición que se introdujeron en el siglo XX, porque antes pues era todo muy académico, muy tonal, digamos, la tónica, la dominante, la subdominante, las séptimas, si acaso sí con algunas adiciones a los acordes, pero no era la constante. Ustedes saben, yo creo que ustedes ya han estudiado historia de la música, que a finales del siglo XIX, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, lo que llamamos el postromanticismo, la música comenzó a transformarse y a buscar nuevas sonoridades. Este es el caso de la música del impresionismo, que comenzó a finales del siglo XIX y claro, pues se pasó el siglo al siglo XX y después esa cantidad de digamos, de nuevos acordes y nuevas sonoridades que se habían descubierto y estaban empleándose en la composición, como la música de Debussy, como la música de Ravel, de Eric Satie y de otros grandes compositores del impresionismo. Esa música después trascendió poco a poco y en el siglo XX se transformó con las investigaciones precisas que hizo Schoenberg de la escala de los 12 sonidos. Entonces, si uno tiene
7 sonidos, que son la escala normal, la escala jónica, la escala eólica, las escalas griegas. Y sobre estas escalas se hicieron unas armonías muy tonales. Sobre las escalas dodecafónicas, pues hay una infinidad de nuevas sonoridades. O sea, si nosotros tenemos, si tenemos, a ver, yo no sé si será que se puede oír. Tú me dirás, Alex, si estás oyendo. Perfecto, se escucha ¿Se oye? espectacular. Bueno, entonces eso es una escala mayor y entonces esa escala mayor, o sea, la tónica, la subdominante y la dominante y la tónica. Pero con esto, con una escala de 12 sonidos, salen sonoridades diferentes, salen unas sonoridades nuevas, digamos, para el oído pues, del público. La gente no estaba acostumbrada a esto. Y por eso en el siglo XX se, se rechazó al principio esta música. Pero claro, las obras son bellísimas, muy bien hechas, y también la música dodecafónica tiene unas reglas para seguir, tiene reglas eh, definitivas, porque si no, entonces sería una cosa totalmente desordenada que uno... No, la música dodecafónica tiene sus reglas a seguir y esas reglas las dejó por escrito Schoenberg y eran las que él empleaba y lo que uno como profesor de composición enseña a sus alumnos. O sea, tienes que supeditarse a estas reglas que hizo el que inventó, digamos, el que introdujo la dodecafonía, que fue Schoenberg, y él lo hizo y así se hace. Bueno, a partir de todos esos conocimientos de la música académica, la música tonal, viene la música atonal, que no tiene una definición de una armonía que tiene que ver con lo anterior, sino unas cosas nuevas, todas esas cosas nuevas que se inventaron. Entonces, eso es lo que uno aprende para poder poner en práctica su composición. Como les decía, yo viví muchos años con Luis Antonio Escobar y lo vi cómo componía él. Él se sentaba al piano y componía cosas bonitas. Hacía, por ejemplo, y entonces eso que hacía en ese momento lo iba escribiendo. Y esa es la técnica que yo empleo para mi composición. Yo no hago música programática, no hago música basada en acordes que hay que enumerar cada una o cada uno de los sonidos, sino es algo más íntimo, digamos, más de la sensibilidad. Entonces, esta, digamos, comparación que yo puedo hacer con la forma de componer pues en nuestro ámbito local, de Luis Antonio y de Blas Emilio, que es tan diferente, pues yo, como soy pianista, entonces me queda más fácil, digamos, o más espontáneo componer en el piano. Bueno, no sé ahora en este grupo que tiene Alex si haya personas muy versadas en música o hay algunos que están comenzando o qué. ¿Tú qué me dices? Ellos ya han pasado por todos los cursos de armonía, de solfeo, algunos ya están en la profundización de composición, ya han visto orquestación, fundamentos de composición, entonces ya están en un nivel bien, bien interesante. Ah, bueno, muy bien. Entonces, yo les voy a explicar más o menos algunas de las mm, prácticas que yo pongo
o que yo empleo para poder componer. Algunas veces compongo a partir de una melodía. Y cuando uno está componiendo, pues yo creo que todos tienen un teclado, tienen papel de música pautado, una pauta de pentagramas, y tienen lápiz y tienen borrador. Pero la técnica está en esto. Si uno va a hacer una melodía, para comenzar, hay pues algunas modalidades. Entonces, si voy a componer a partir de una melodía, tengo que escribir poco a poco lo que voy componiendo. O sea, yo aquí ahorita, antes de que Alex me conectara, pues escribí unas noticas. Entonces, por ejemplo, esto. Este es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa es una frase melódica que me va a servir como base para hacer una obra para piano. Entonces, después de hacer esto, aquí yo comencé con todas notas naturales, o sea, sin alteraciones. Pero aquí me pasé a otra tonalidad. Entonces tengo que definir los acordes que van a acompañar esta pequeña melodía. O sea, voy a tocar como quien dice, el primer compasito. Casi que no hay ni siquiera que ponerle la métrica, sino al principio las notas y después se va a esas notas que hiciste, que son la melodía, le vas poniendo la armonía. O sea, ahí me salió con la menor. O sea, ahora, como yo voy a hacer esto, a repetir ese pequeño motivo, entonces le cambié la armonía, o sea. O puedo hacer, puedo ir a mayor o puedo ir a menor. Bueno, ahora, no digamos un truco, sino pues una técnica. Ese pequeño motivito que hice, lo puedo acompañar perfectamente con otra armonía que es muy semejante, pero queda a la tercera abajo. Esta. O si no, esta. Aguanta hasta 3 acordes, mira. Ahora es. Y ahora otra modalidad. En lugar del la o el fa o el re, hago el fa y con el re. O sea, esos acordes tiene uno que saber que son tan familiares que te pueden acompañar la misma melodía, puedes acompañar la misma melodía con 3 modalidades de acorde por terceras. Entonces, pues, se pueden hacer muchas cosas. Ahí tiene. Hoy me pasé a sol menor un momentico. Re menor.
menor, la mayor, o si no puedo hacer la menor. Y esa primera idea, pues es una pequeña melodía y después le hago una respuesta a esa melodía. Pero lo más importante de todo es ir escribiendo poquito a poco. Y cuando tú vas, por decir algo, en un tercer compás, tienes que volver a repetir. Si yo me paro a tomar un tinto y vuelvo y hago esto, ¿no? Si me paré a tomar el tinto, vuelvo, pero hago. Bueno, ahora, pongamos que esta pequeña melodía ya está armonizada. Entonces, estos acordes, yo le escribí unos acordes debajo. A ver, no sé si me alcanzan a ver ahí. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, un poquito. Sí, A ver, ahí. sí, Amparita, ahí se ve. Bueno, aquí está simplemente la función armónica donde viene. Se le pone la función armónica, donde cambia, donde debe cambiar. Pero después de este proceso, que ya escribí una parte, entonces yo puedo hacer esto, resolver los acordes. Aquí está el la menor. O puedo hacer cinco pasos. Hacer como desordenar la música. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cómo aprende uno esto? Fuera de lo que los profesores le explican a uno, que más o menos le dan las bases, hay que escuchar música y con partitura en la mano. Ese es un consejo que yo les doy. Si van a escuchar, por ejemplo, un nocturno de Chopin, no oírlo solamente, buscar la partitura y seguir lo que hizo Chopin con esa música, cómo la escribió, eso que estoy oyendo, cómo se escribe. Entonces, esas son pues las prácticas que debemos tener como aprendices o como compositores. Digo yo aprendices porque uno siempre está aprendiendo. Hace uno música, la tocan, a veces gusta, a veces no gusta. Lo importante es que a uno le guste. Pero si a uno le gusta es que está escribiendo honestamente, de acuerdo a lo que tiene en la cabeza, porque muchos compositores hacen música, digamos, para lucirse, no más, cosas dificilísimas técnicamente y que, o con innovaciones nuevas y la música programática se presta mucho para eso, para hacer cosas que nadie ha hecho, pero que de ahí a que le guste a todo el público, no. En cambio hay esta mezcla de música, mm, digamos, de armonía académica y armonía contemporánea. Todo esto lo puede uno mezclar en una sola obra. No hace falta que tú vayas a hacer una música estilo Mozart, ni estilo Bach, ni estilo Schumann o estilo Chopin, no. Si no te nace, no lo debes hacer. Es lo único que yo pues aconsejo también a mis alumnos. Siempre escribir honestamente lo que a uno le gusta. Si a ti te gusta, seguramente vas a encontrar mucha gente que le va a gustar.
Pero si no te gusta, pues das un paso en falso, porque de pronto hay mucha gente que dice, pero ¿qué es esto? Esto no me gusta, esto está horrible, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, otra cosa muy importante que yo siempre, pues eso lo aprendí, pero también lo he analizado oyendo música con partitura, y es la forma musical. La forma, ustedes saben que las formas musicales comenzaron en el siglo XVIII. A inicios del siglo XVIII se establecieron la forma sonata, y ahí nacieron los conciertos clásicos y nació la sinfonía, nació la orquesta para poder tocar esta música tan bella que se estaba comenzando a hacer. Toda esta música tenía una forma, nacieron las formas musicales. Y cuando uno compone, ya sea con un estilo contemporáneo o estilo neorromántico o neoclásico o neobarroco, tiene que tener una forma, y uno mismo la diseña la forma. Y cuando está componiendo, se supedita a la forma musical que tú quieres, que tú estás haciendo. Si una música no tiene forma, entonces tú puedes componer indefinidamente, indefinidamente y nunca paras. Si tiene una forma, hay un límite y hay una cantidad de compases que hay que hacer, pues que son aceptados para hacer una buena melodía. Bueno, esto entonces, después de hacer una melodía, le vas poniendo la armonía, y después haces la armonía, la resuelves. Esos acordes se resuelven, o sea, en el piano se puede mover. Lo mismo, yo puedo hacer un la menor aquí, que lo puedo hacer invertido, puedo invertirlo, o puedo hacer acordes o arpegios. Puedo hacer notas de paso para llegar del la menor al fa. Y ahí llegué al re, con noticas de paso que te van enlazando los acordes. Hacer una obra es dispendioso y es demorado. Por eso les digo yo, si uno comienza a hacer una obra, pues hay que ser persistente. Aunque sea una obra no tan extensa, tiene que tener una persistencia y una continuidad. Si tú haces 4 compases hoy y dentro de 8 días haces otros 4 compases, tal vez el hilo se perdió. Y cuando uno tiene ganas de hacer algo, hay que aprovechar esas ganas, porque pues, las ganas a veces se apaciguan. Pero si uno tiene el impulso, eso se llama el impulso creador. El impulso creador, entonces tú puedes sacar no digamos en corto tiempo, porque depende la música que estás haciendo. Pero lo más importante, para mi modo de ver, es componerlo para el piano. Después de que uno tiene la partitura para piano, la puedes orquestar o la puedes poner para un conjunto de cámara o para una gran orquesta, porque ahí ya tienes las bases, que es la melodía y la armonía. Y también, pues también el ritmo. Si tú quieres hacer algo con un ritmo, pues tienes que no dejar solamente, como quien dice, un sonsonete, sino de pronto, no sé, hacerle un ritmo, pero la armonía viene debajo de la melodía. Y el ritmo entonces se puede crear el ritmo, un ambiente rítmico. Eso, pues, es lo que quisiera
No sé qué más quieres, Alex, que yo les cuente. Bueno, nos gustaría saber, con ese ejemplo que tú tienes de la melodía que inclusive se nos quedó como en la cabeza, ¿de qué manera podemos acompañarla que no sea solo con unas redondas, con notas largas? ¿Qué Por eso, te opciones? digo yo, hay que Mm. resolver la armonía. Yo tengo aquí, puse un la menor, es el la menor, ¿sí? Pero entonces ese la menor yo puedo hacer, ahí hice la menor, pero hice descendente. O puedo hacer esto, ahí está la menor, un ostinato. Puedo hacer un ostinato, pero estoy en la menor, ¿me entiendes? Y ya cuando ya me vaya a pasar al fa, pues tengo que hacer también resolverlo. Voy a hacer fa, ahora el re, si bemol, o si no, hay mil maneras de transformar ese acorde, esas tres notas que son las más importantes, son tres. Si tú tienes en la cabeza una adición de una nota, pues se le pone ahí también, la escribes aquí, para que en el momento de resolverla también dejes oír esa adición, o sea, una séptima o un intervalo de 11 o 13, las notas que pueden enriquecer un acorde. Re menor, si uno se pone a analizar los cambios armónicos, o sea, los centros tonales en una partitura de Rachmaninoff, tú te puedes dar cuenta de cómo el centro tonal él lo resuelve de una manera muy espontánea, digamos, sin saltarse ninguna nota, sino ahí tiene, y también con las notas de paso, como les decía, las notas de paso enriquecen el paso de un acorde hacia el otro acorde. Pero cuando uno ve, oye una música y ve la partitura, se da cuenta qué es lo que están haciendo. Es eso, solamente. Y puede uno hacer, por ejemplo, esta partecita. Yo desglosé ese acorde, le puse un la abajo y después crucé la mano y le puse el resto acá arriba. Mira, ahora, y ahora sí, sigue mi. Ahora viene sol si bemol. Hay que sentarse en el teclado y sin salirse de lo que tú tienes de melodía y armonía, mover las manos en la misma armonía. Yo lo que no puedo es cambiar la armonía después de haber hecho el trabajo, porque esto es dispendioso hacerlo, este primer trabajo es dispendioso. Pero lo mismo tocar el re menor acá que tocarlo acá arriba o acá abajo. Lo puedo hacer. Un recurso
paso muy importante en la composición es el ostinato. Ahí está el ostinato, ta, 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 y la melodía hasta se puede apartar de la tonalidad en que esté ese ostinato y va a sonar muy bien. El ostinato es como un colchoncito que ahí. Pero todo toca irlo revisando en el piano, a no ser que sea una música programática. La música programática tú la puedes hacer sin siquiera ser pianista. Es, es una música, digamos, un poco mecánica, ¿no? Es la música programática. Y en eso también mucho hay de la música dodecafónica, porque tú, pues Schoenberg dijo, hagan una serie de los 12 sonidos sin repetir ninguno, y bueno, todas las reglas que él hizo. Entonces uno después comienza a componer con esa escala dodecafónica que hizo, pero es una cosa un poco mecánica, no es, no es tan, digamos, racional, sino es una cosa que ya está escrita y que tú te vas a supeditar a lo que ya escribiste antes, a lo que tú programaste antes. Bueno, yo creo, no sé, ¿tú qué más quieres, Alex? Bueno, Amparito, no sé si alguno de los chicos tenga alguna pregunta. Esto es algo como un comienzo para que también tanto los de instrumentación como orquestación y fundamentos de composición pues tengan en cuenta, ¿sí? Muchas veces componemos como sin razón de ser, pero si todo tiene un orden como lo dijo la maestra, pues el resultado va a ser mucho más provechoso. Y a la hora de escribir para piano, pues tener en cuenta el que primero tener una melodía, una armonía, y esa armonía pues poderla articular como lo hizo la maestra, con ostinatos, con arpegios, con corcheas, bueno, dependiendo también del género que estén haciendo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que A hacerle, ver, si no, pues a ver si pronto alguien... Em, yo tengo una pregunta. Juan a Carlos, ¿cómo ver, estás? Bien, de pronto, ¿qué tipo de adornos te gusta escribir en una partitura o qué tipo de adornos recomiendas que exploremos utilizar? de adornos, o sea, trinos, mordentes, grupetos, pongamos. Sí, Ah, no, digamos. ese sí, eso sí va de acuerdo a tu gusto. Porque si yo hago esto, entonces, si tú quieres eso, lo puedes hacer. O si no, también lo puedes hacer. Lo que tú quieras, o trinos. O sea, eso sí va en tu gusto. A veces uno, si hace muchos adornos, pues puede dañar la composición que hizo. Los adornos deben dosificarse, son dosificados, ¿no? Tú, cuando ves una partitura de Mozart, por ejemplo, él emplea muchos grupetos, ¿no? A veces se puede tocar sin grupeto y no pasa nada. Eso es lo mismo que hacer re, sol, re y sol. O puedo hacer, o sea, los adornos no son trascendentes, pero si tú llenas de adornos la partitura, de pronto dañas tu linda idea que tengas al principio, ¿no? ¿Cómo decir que hay que hacerlo, pero no en exceso? Exacto, eso era lo que yo quería decir, pero no sabía decir. Bien. Daniel también, García, tiene una pregunta para ti. Maestra, buenas noches y un gusto en conocerla y escucharla en la sencillez de lo que nos explica. Le quería hacer una pregunta
sobre las músicas tradicionales nuestras, por ejemplo, el maestro Francisco Sumarqué, el mismo Luisa Calvo. ¿Cómo considera su merced que es la mejor manera de enfocar la composición en esos ritmos nuestros para lograr obras como las que ellos hacían? Por ejemplo, el intermezzo número uno es una cosa maravillosa de Luisa Calvo, y hacer una obra parecida o que tenga no es sencillo. ¿Cómo piensa usted que uno puede lograr hilar los acordes y las melodías para dar ese tono especial? Bueno, mira, si tú analizas las partituras de Luisa Calvo, él tiene una melodía bellísima y esa melodía tiene una duración, casi siempre son 8 compases, ¿no? Entonces, él esa melodía le pone una armonía, pero ahí detrás está el ritmo, ¿no? Porque pues él casi siempre hace o danzas o, no sé, esto, por ejemplo, una, como un ritmo repetitivo para que tenga ese carácter nacionalista. Lo mejor que yo te aconsejo es que analices esas obras que te gustan tanto y veas cómo están hechas y cómo son las modulaciones que él emplea, que son modulaciones muy sencillas, pero que es lo que le da también riqueza a la obra. Pero tienes es que ponerte a analizar qué es lo que hizo qué es lo que hicieron ellos, ¿no? Porque pues la música nacionalista sí tiene un ritmo más no repetitivo tanto, porque la música nacionalista tiene una mezcla muy importante de música académica. O sea, es apenas pinceladas que tienen del ritmo o de la armonía o de la melodía tradicional, o sea, sacadas del folclore. Pero esta música que tú dices, analízala bien y verás. Es que pues yo no tengo aquí la partitura del intermezzo que tú dices, de Luisa Calvo, pero mira, analizándolo bien y tocándolo bien, tú ves qué es lo que la está haciendo y aprendes de él, porque es que todos aprendemos de los grandes compositores que nos han legado música, ¿no? Yo por ejemplo, a veces una sonata, una sonata de Beethoven que estudié cuando estaba en el conservatorio y todo eso, y que nunca la analicé. Hoy en día sí, cojo la partitura, oigo la sonata, cuento los compases que hizo, cuento cuántos compases hizo para la primera melodía, cuántos para la respuesta. Sí, así es como se aprende, de verdad, Daniel. Yo te aconsejo eso, pues coger las partituras y verlas bien, porque pues ahorita en este momento no te puedo decir qué es lo que debes hacer, porque el rumbo de cada composición es muy personal. Cada persona tiene su manera de sentir y de abordar la composición. Muy buen punto, maestra. Muchas gracias. No, Comprendidísimo. con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues maestra, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado de tu tiempo. Sabemos que también andas ocupada con clases y demás. Y pues nada, ojalá podamos en algún futuro, el otro año, el otro semestre, también invitarte para que también nos hables de composición o de también de historia de la música o apreciación de la música. Bueno, a todos mil gracias por estar este ratico. Lo único que les digo es que aprovechen a Alex, porque Alex es enamorado de la música. Y eso es lo que uno necesita, profesores que le infundan a uno ese amor, que se lo transmitan,
¿no? Y el conocimiento también, todo lo que uno necesite saber, ahí está el profesor para absorberle las preguntas. Bueno, me encantó estar este ratico, con muchísimo gusto. Listo, maestra. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo para todos. Les voy a dejar ahí en el chat del Teams el enlace de la página de la maestra para que escuchen también sus obras, escuchen sus interpretaciones, las bambuquerías del maestro Luis Antonio Escobar y pues se deleiten un poquito con esa música tan bella, esa música tan erudita que hace la maestra. Entonces, maestra, muchísimas gracias y pues estamos hablando. Hasta luego, Alex, y hasta luego todos.